Quiero comenzar, hermanos, diciéndoles que Tomás, uno de los discípulos, uno de esos 12 que Jesús llamó para comenzar su ministerio aquí en la tierra, no asiste, no está en la primera celebración de resurrección. Imagínese eso, alguien falta a la primera celebración de resurrección, al primer domingo, ¿verdad? Donde van a celebrar la victoria de Cristo ante la muerte, el pecado y el enemigo. Y ese alguien que falta es Tomás. Seguramente él estaba por ahí, ausente, buscando probablemente algunas respuestas, buscando comprobaciones o evidencias acerca de la resurrección de Cristo. Lo cierto, sea como sea, si estaba haciendo lo uno o lo otro, es que, como lo dice el verso 24 de Juan capítulo 20, no estaba Tomás reunido con sus hermanos, no estaba Tomás reunido con los demás discípulos cuando Cristo se les apareció. Sin embargo, Tomás a los 8 días tiene otra oportunidad para estar reunido, para asistir a la celebración de la iglesia. 8 días después, cuando hay otra reunión, ahora Tomás sí asiste. Ahora Tomás sí está con su grupo de creyentes, con los demás hermanos. Y en esa reunión, Tomás es grandemente bendecido. Y con esto, hermanos, quiero comentar que la asistencia a la iglesia nos permite algunos beneficios. La asistencia a la iglesia nos permite algunas bendiciones, y quiero que el día de hoy consideremos cada uno de estos beneficios en base a este pasaje de Juan capítulo 20, que trae a nuestra vida el asistir y participar de la vida de nuestra iglesia. Y es importante, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos y comprendamos estos beneficios de congregarnos, de asistir a la iglesia, de participar en las reuniones, para que podamos disfrutar y servir en el ministerio de la congregación. Así que comienzo compartiendo con usted que asistir a la iglesia, aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, asistir a la iglesia nos permite obtener algunos beneficios importantes para la vida cristiana. ¿Está de acuerdo con esta afirmación y esta verdad? Asistir a la iglesia nos permite obtener beneficios importantes para la vida cristiana. Y yo quiero que el día de hoy, en base a este pasaje, respondamos una pregunta: ¿qué beneficios obtengo al asistir a la iglesia? ¿Qué beneficios obtengo al participar de la vida espiritual de mi congregación, que en este caso es nuestra iglesia bautista Betel? Y el primero de los beneficios que yo veo en el pasaje que nos trae el asistir a la iglesia es que me permite de manera personal tener comunión. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo estoy presente en las reuniones de mi iglesia, tengo como beneficio una comunión. El pasaje nos está diciendo que están reunidos los discípulos. Ahora, la razón por la que ellos están reunidos es diferente a la nuestra. Ellos están reunidos, dice el pasaje, por miedo de los judíos, porque acababan de crucificar y de enterrar al maestro de ellos, y por miedo están reunidos pensando en que, ok, si llegan a venir, pues a lo mejor entre todos nos podemos defender. Pero lo importante es que hoy en día tú y yo, aunque no estamos aquí reunidos por miedo, estamos reunidos con la misma finalidad de tener comunión, de tener nosotros, ¿verdad?, algo en común. Y este es el primer beneficio que usted y yo obtenemos al venir a la iglesia: tenemos comunión. Ahora, comunión no es solo el hecho de venir a la iglesia y tener algo en común, una fe en común, un interés en común, prioridades en común. No, venir a la iglesia es más que solamente eso. Venir aquí a la iglesia nos permite tener algo más que solamente algo en común. O dicho de otra manera, nos permite tener algo que nos une.
Usted y yo somos muy diferentes. Hemos vivido situaciones diferentes. Incluso nos vemos físicamente diferentes. Pero lo que nos une y por lo que estamos aquí reunidos es por Cristo. Y tenemos comunión como iglesia porque eso es algo que nos une, Cristo. A pesar de que usted es de otro lugar, a pesar de que usted tiene otro pensar, a pesar de que usted tiene otra manera de ser, lo que nos une a usted y a mí es Cristo. Y cuando venimos a la iglesia obtenemos este beneficio de tener comunión. Además, esta comunión, según la palabra, es importante en la vida cristiana por dos razones. Para que complete ahí en su bosquejo, a través de la comunión, a través de estas cosas que nos unen, como cristianos nos podemos estimular unos a otros. El pasaje ahí en el verso 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, el que no estaba en la reunión, el que había faltado. Le dicen los discípulos: al Señor, a Jesús, al Maestro hemos visto. Y Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Qué están haciendo los discípulos? Lo están estimulando, lo están animando. ¿A qué? A creer que Jesús con poder se levantó de la muerte, a creer en que Cristo ahora tenía esta parte de unirnos nuevamente con el Padre. Los discípulos lo están estimulando a Tomás: anímate a creer, ya lo vimos, créenos, confía, se nos apareció. Tienes que creer, Tomás. Lo están estimulando, lo están animando. En el pasaje notamos que estos discípulos, aunque están reunidos en la primera ocasión, cuando Tomás no está porque tienen miedo de los judíos y de lo que pudieran hacer estos hombres en su contra, también vemos en el texto que estando juntos se animan unos a otros a tener valor, a confiar, a seguir llevando a cabo ese ministerio que con Cristo estaban desarrollando antes de que Él fuera crucificado. Continuamos viendo, ¿verdad?, que juntos se animan, se estimulan a salir y seguir con ánimo, con alegría, compartiendo el mensaje de salvación. Estos discípulos es lo que están haciendo con Tomás. Están disfrutando de esta comunión, pero además le están estimulando a que vaya hacia adelante, a que crea, a que se tome nuevamente de la mano de los demás discípulos y continúe el ministerio de Cristo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos el estímulo, el ánimo, la motivación de los demás. Aunque usted no lo quiera reconocer, aunque usted no quiera aceptarlo, todos necesitamos motivarnos unos a otros. Y cuanto más a desarrollar los ministerios de la iglesia de Cristo, de la cual tú y yo formamos parte. Y en este pasaje vemos cómo estos discípulos están llevando a cabo esta actividad tan crucial. A veces la presencia de otros es un estímulo para nosotros. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cómo se siente cuando ve la iglesia así como hoy? ¿Cómo? Feliz. ¿Se siente con ánimo? ¿Se siente con gozo? ¿Se siente con poder? Porque eso es lo que hace, hermanos, la comunión. Nos estimula, nos anima, aumenta nuestras fuerzas. Y cuando vemos que el hermano que a lo mejor tenía ya mucho de no venir o que estaba pasando alguna enfermedad y viene, nos anima a seguir creyendo y confiando y compartiendo a Cristo. Y si, hermano, a usted la comunión no lo anima a eso, chéquese, porque el problema está a lo mejor en usted, en que está queriendo que su estimulación venga de otra manera. Cuando la Biblia nos dice que nosotros como cristianos debemos animarnos unos a otros a hacer buenas obras. El pasaje aquí nos lo está dejando muy en claro. La cuestión en el presente es que muchas veces el cristiano piensa que es un llanero solitario y que es así como debe vivir el cristianismo, él solo, batallando solo, luchando solo, cuando la Biblia nos dice que debemos estar en comunión
los unos con los otros. La visión de Dios no es que usted y yo andemos solos por la vida, porque si no, ese pasaje en el Génesis donde dice no es bueno que el hombre esté solo, ¿dónde quedaría? No habla solamente en el contexto de una unión de matrimonio, habla en el contexto de que el hombre no puede andar solo por la vida, porque necesita el estímulo de las demás personas, necesita el ánimo de la iglesia para poder vivir exitosamente la vida cristiana. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere vivir su vida cristiana con éxito? Es pregunta. ¿Usted quiere vivir su vida cristiana con éxito? Entonces asista a su iglesia. Si no, no va a poder, porque nadie lo va a estar animando, nadie lo va a estar motivando, nadie le va a estar instruyendo, nadie le va a estar enseñando. Por eso es importante que entendamos que a través de mi asistencia a la iglesia tengo comunión, y esa comunión nos ayuda a animarnos y estimularnos unos a otros. Pero también a través de la comunión, aquí en la iglesia, nos encontramos con Jesús. Dice el pasaje en el verso 26, léalo ahí en su lugar en silencio, yo lo leo en voz alta. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y llegó Jesús. Porque hermanos, cuando la iglesia está reunida, aquí está Cristo. Y es más, hermanos, Cristo es el que abre el portón, el que prepara estos lugares para cada uno de nosotros. Cuando uno de ustedes no viene a la iglesia, entonces está dejando a Cristo sin ese encuentro. Necesitamos entender, hermanos, que a través de la comunión, a través de mi asistencia a la iglesia, me encuentro con Cristo. La comunión nos permite, hermanos, tenernos en esta parte personal con Cristo. En el pasaje vemos que cuando los discípulos están juntos, congregados como un solo cuerpo, llega Cristo. Cuando están juntos, hermanos, cuando usted y yo estamos aquí reunidos, congregados juntos, aquí también llega Cristo. Y necesitamos entender eso. No estoy diciendo, hermanos, que cuando usted, ¿verdad?, está en su casa, allá Cristo no está, allá también está, pero Cristo quiere que tengan comunión con las demás personas, y mientras tiene esa comunión, aquí está Él, dirigiendo todo lo que se hace. Él está aquí dirigiendo todo lo que usted y yo venimos a hacer como parte del programa de nuestra iglesia. Así que cuando asisto a mi iglesia, cuando participo de las reuniones, tengo ese encuentro con Cristo. Por eso le digo, con esto no quiero decir que Jesucristo no está presente cuando usted está allá solas en su recámara con Él, pasando tiempos de intimidad. Pero el versículo nos deja muy en claro que Cristo, Jesús, se manifiesta cuando sus discípulos están congregados. Y me encanta cómo el pasaje dice que Jesús llega y se pone ¿en qué lugar? Ve ahí su Biblia, ¿en qué lugar se pone Jesús? En el centro, se pone en medio, porque hermanos, cuando venimos aquí a reunirnos, el más importante es Cristo, y Él se pone en el centro para recibir toda la honra y la alabanza que solamente Él merece. El más importante en la iglesia no es el pastor, el más importante en la iglesia no es el que la fundó, el más importante en la iglesia no es el que más da económicamente, el más importante en la iglesia es Cristo. Y cuando usted y yo venimos y asistimos a la iglesia, tenemos ese encuentro con el más importante, que es Jesucristo. Si usted no viene a la iglesia, entonces no está teniendo ese encuentro como familia con Cristo, que es el más importante. Y el pasaje nos dice que ahí es donde Él se manifiesta. Ahí Él es donde actúa con poder, en la presencia de la congregación. Por eso debemos cada uno tomar en serio, hermanos, esta disciplina espiritual que es la asistencia a la iglesia. Y tomarla en serio, hermanos, significa llegar y llegar temprano a la iglesia. Llegar para estar en la reunión de la iglesia, no para entrar y salir, no para estar checando el celular, no para quedarnos dormidos, no para distraernos, llegar y participar de la iglesia. Eso es, hermanos,
asistir y reunirnos como iglesia para tener un encuentro con Cristo. Cuando usted llega a la iglesia o asiste a la iglesia, pero viene sin Biblia, viene sin gozo, viene sin ganas, pues ahora sí, hermano, con todo respeto y con temor a que me haga caso, mejor quédese en su casa. Porque aquí venimos a tener una comunión y un encuentro con Cristo y tenemos que prepararnos para ese encuentro. Y si yo traigo mi palabra, la palabra de Dios cargándola, entonces vengo preparado para que Él me hable, para que Él me indique lo que debo de hacer. Yo pudiera ahorita preguntarles, hermanos, alcen sus Biblias y nos vamos a llevar sorpresas. Venimos, sí, a lo mejor muy arreglados, bañados, perfumados, pero sin Biblia. Y eso, hermanos, es venir a la iglesia, pero sin querer venir a la iglesia. El segundo beneficio que obtenemos al asistir a la iglesia es que me permite tener conocimiento. No nada más tengo una comunión con los hermanos, no nada más tengo una comunión con Cristo, con el Señor, también tengo conocimiento. La asistencia a la iglesia nos da también como beneficio el conocimiento. Cuando usted, hermano, entra por esa puerta, algo va a aprender. Algo va a aprender. Algo le va a decir el Señor. Porque por eso estamos aquí congregados, para que Dios nos hable, para que Dios nos indique, para que Dios nos diga lo que debemos hacer. Vamos a aprender, hermanos, cuando asistimos a la iglesia, cuando asistimos a las reuniones de nuestra congregación. Y el pasaje nos deja claro que adquirimos 4 tipos de conocimiento cuando usted y yo asistimos a nuestra iglesia. Cuando usted y yo asistimos al culto, el primero, tenemos conocimiento de su poder. Cuando usted viene a la iglesia, conoce el poder tan grande y soberano y magnífico que tiene Cristo. Dice el pasaje 26 en la segunda parte: llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Ahora usted puede decir, pastor, ¿cómo este pasaje me está diciendo que si yo vengo a la iglesia tengo el conocimiento del poder de Cristo? Yo le pregunto, y echa a volar su imaginación, si las puertas estaban cerradas, ¿cómo entró Cristo? ¿Cómo? Me encantaría traer a uno de los niños y preguntarle esto, y el niño nos va a decir a lo mejor cómo fue. Dice aquí Cristóbal voló. ¿Cómo entró? Pues la Biblia no nos dice exactamente cómo entró, pero si las puertas estaban cerradas, podemos saber que Cristo entró con poder. Y si las puertas estaban cerradas, Él tiene el poder para decirle a esas moléculas de la puerta o de la ventana o de la pared, ábranse que voy a pasar. Porque Cristo tiene ese poder. Y cuando usted y yo asistimos a la iglesia, conocemos el poder de nuestro Señor. Lo primero que conocemos cuando nos reunimos aquí en la iglesia es el poder de Cristo. El versículo dice que la puerta estaba cerrada, pero ese no es obstáculo. Eso no detiene a Cristo, porque Cristo tiene el poder y entra con poder sin necesidad de usar la puerta. Así de poderoso es nuestro Señor. Así de grande es Cristo, que no tiene que usar la puerta, que no tiene que tocar, sino con poder entra, porque sabe que ahí adentro está reunida su iglesia. Esto nos habla del poder que tiene Jesús. Esto nos habla del poder que tiene Cristo, y no solamente para salir de la tumba, porque hermanos, esto pasó después de que Él salió y resucitó al tercer día. No nada más el pasaje nos dice que tiene ese poder para vencer a la muerte y quitar esa piedrota de la tumba, sino también nos dice el pasaje que Jesús tiene el poder para entrar a pesar de que las puertas estaban cerradas. Y seguramente con varios candados. Y de ahí sale una que otra canción. Esa puerta obviamente estaba cerrada y con varios candados, hermanos. Porque los discípulos, nos dice el pasaje, que tenían miedo.
Usted cuando tiene miedo en su casa, espero que nunca lo experimente o lo haya experimentado, pero lo que hace es encerrarse y pone un seguro y pone otro candado y luego la cadena y otra vez y luego cuando quiere salir ahí anda batallando, ¿sí o no? Así más o menos estaba esta puerta de este lugar, pero a Cristo no lo detienen ni las cadenas, ni los candados, ni los seguros, porque Él tiene el poder para entrar. También cuando nos reunimos como iglesia, usted y yo tenemos conocimiento de su paz. Me encanta cómo el pasaje desde arriba, ¿verdad? Nos dice en 3 ocasiones que Jesús se pone en medio y lo que les dice a los discípulos no es un reclamo, no es porque están aquí miedosos, cobardes. No les dice nada de eso, les dice paz a vosotros. Y lo dice en 3 ocasiones. Paz a vosotros. De igual manera vemos que Tomás, ahora que sí está en la reunión con los demás discípulos, conoce la paz de Cristo. Conoce la paz que Jesús da, y esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento. En repetidas ocasiones Jesús les dice a sus discípulos, estando Tomás no presente y luego estando presente, paz a vosotros. Pero hay algo, hermanos, hay algo que debemos señalar, y es que para Tomás, para este discípulo curioso, incrédulo, no es suficiente ni la tumba vacía, ni el testimonio de los demás discípulos. Por eso es que vemos a Tomás angustiado y preocupado. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad, no tiene confianza. Pero Jesús, que todo lo sabe y que todo lo puede, le dice a Tomás, paz a vosotros. Y ese vosotros incluía a Tomás. Nosotros, al estar aquí reunidos, conocemos de la paz de Cristo. Porque podemos estar, como dice la Biblia, atribulados, angustiados, presionados, oprimidos, pero tenemos la paz de Cristo. Y eso es suficiente, suficiente para seguir adelante. También cuando asistimos a la iglesia, como beneficio de este conocimiento, también conocemos de su palabra. Dice el versículo 27, luego dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo supo Jesús que Tomás había dicho en la otra reunión, cuando llegó tarde, cuando no fue, que para que él creyera, él iba a necesitar poner sus dedos en las llagas y en las heridas de su maestro? ¿Cómo lo supo Jesús eso? Porque Él todo lo sabe. Porque Él es la palabra viva. Es la palabra hecha carne. Y con esa autoridad es que vemos a Jesús diciéndole a Tomás, comprueba. Eso que tanto necesitas para creer, compruébalo. Pon aquí tu dedo y pon tu mano también acá. Y vemos claramente a Jesús diciéndole a Tomás que compruebe el poder de su palabra. Porque Jesús ya les había dicho a esos discípulos, yo voy a tener que ir a la muerte y voy a tener que pagar por los pecados y voy a tener que ser enterrado, pero al tercer día, con poder, me levantaré de la muerte. Y con eso entendemos que cuando venimos a la iglesia, conocemos el poder de la palabra de Jesús. Cuando nos reunimos como iglesia, Dios es quien nos desafía, hermanos, a confiar en su palabra. Dios es el que nos está animando a creer, a esperar con paciencia, a tener paz a pesar de los problemas. Es Dios mismo, hermanos, el que nos desafía a confiar en su palabra, y su palabra tiene poder. Así que usted y yo podemos confiar en la palabra, pero también al asistir a la iglesia podemos tener conocimiento de ese poder que tiene su palabra. Y lo último de lo que tenemos conocimiento al asistir a la iglesia es de la petición. ¿Cuál es la petición que Jesús le hace a Tomás?
En el versículo 27, en la segunda parte, le dice a Tomás, después de que ya comprobó, después de que ya metió sus dedos en las heridas y en el costado de Cristo, le dice Jesús a Tomás: no seas incrédulo, sino un creyente. Ya no seas el mismo, deja que te transforme. Tomás, al estar reunido con los demás discípulos, conoce de igual manera esta petición que Jesús le hace a él de manera directa y personal, pero es la misma petición que nos hace hoy a cada uno de nosotros. Jesús no nos está pidiendo otra cosa diferente, sino que seamos creyentes, y creyentes de a de veras, creyentes de los que asisten cada domingo a la iglesia para tener ese conocimiento que está disponible al venir aquí. Eso es lo que Jesús nos pide. Hay muchas personas, bastantes personas, que pasan su vida cuestionando a Dios, cuestionando su palabra, y lo triste es que su vida se pasa sin que ellos tomen una decisión. Y hay muchas personas así en nuestra iglesia, que los años han pasado, que los años han transcurrido, y son personas que no han tomado una decisión. Dios en este pasaje nos está indicando y nos está desafiando a dejar de ser incrédulos y comenzar a ser creyentes. Por eso le digo que no se le pase la vida sin tomar una decisión. Jesús aquí está desafiando a Tomás a que tome una decisión. No solamente es suficiente con que Tomás ahora sí esté ahí reunido con los demás discípulos. Le dice Jesús: tú viniste a este lugar, Tomás, para comprobar primero que yo tengo ese poder, para comprobar que yo te puedo dar esa paz, pero también para tomar una decisión a esta petición que yo te hago. Así que Tomás, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo un incrédulo? ¿Vas a seguir dudando? ¿O vas a empezar a creer? Y eso mismo es lo que Jesús nos está diciendo hoy a través de la palabra, que tomemos una decisión. Porque, hermano, no basta con que usted venga aquí a las reuniones de la iglesia domingo a domingo. No es suficiente con eso, porque Jesús lo que quiere es que usted tome una decisión firme de seguirle a Él y ser un verdadero creyente. Y un verdadero creyente es aquel que asiste de manera constante a la iglesia. Y el tercer y último beneficio del cual quiero hablar, pero no por eso es el último, hermanos, porque hay muchos, pero en este pasaje es el último que yo encuentro: asistir a la iglesia me permite tener crecimiento. Cuando yo vengo a la iglesia y participo de las reuniones, entonces obtengo como beneficio ese crecimiento. Y ese crecimiento sobrenatural del cual hemos venido hablando desde inicio de año, hermano. Ese crecimiento es el que usted y yo adquirimos cuando venimos regularmente y de manera activa a la iglesia. Yo quiero preguntarte, hermano, porque todo el año hemos venido hablando, ¿verdad? Y a lo mejor yo soy el terco que quiere que crezca usted, pero usted a lo mejor no quiere crecer. Y yo quiero hoy preguntarle, para quitarme todas esas dudas y a lo mejor hacer un ajuste en las predicaciones. Le pregunto directamente: ¿usted quiere crecer? Piénselo bien, porque el crecimiento involucra dolor. Involucra dolor. Yo me acuerdo mucho, hermanos, cuando estaba en la adolescencia y empecé a estirarme y a crecer, cómo me dolían los huesos. No aguantaba luego el dolor aquí de los codos, de las rodillas, pero sabía que era parte de un crecimiento. Por eso le pregunto a usted, de manera directa y personal: ¿usted quiere crecer? Si quiere crecer y ese es su anhelo, entonces congréguese, venga a la iglesia, asista a nuestras reuniones, porque si quiere crecer necesita estar en comunión y necesita adquirir conocimiento, y eso es, en otras palabras, crecimiento. Ahora, si usted, ¿verdad?, quiere quedarse enanito espiritualmente, desnutrido, si usted, ¿verdad?, quiere quedarse así chiquitito,
sin desarrollar el potencial que Cristo ha puesto en usted, entonces no asista a la iglesia, no venga. Si usted quiere quedarse así enanito, entonces no venga a la iglesia, porque aquí en la iglesia venimos a crecer. Aquí venimos a crecer. Si usted quiere quedarse entonces enanito, ¿verdad? Sea de esos que faltan a la iglesia por cualquier motivo. Si que llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, que por calor. Si quiere en serio, hermano, quedarse así enanito, entonces empieza a faltar por cualquier motivo. Empieza a poner cualquier pretexto. Por la lluvia, por el frío, por el aire, por el sol. Por lo que usted quiera. Va a encontrar algún pretexto. Pero eso solamente si usted quiere quedarse así enanito espiritualmente. Pero si quiere crecer, congréguese, asista a la iglesia y venga de manera regular. Yo hasta ahora, hermanos, no tengo muchos años de vida, apenas 28. Y de conciencia, ¿verdad? Pues yo creo que de los 5 para acá, o sea, 23 años. Pero en esos 23 años de conciencia, que tengo memoria y uso de razón, no he conocido a alguien que sin congregarse en la iglesia haya crecido y sea hoy en día de esos que decimos un gigante espiritual. Siempre cuando veo a una persona que es de testimonio, que es de impacto, que es de ejemplo, siempre veo esta característica, que esa persona se congrega. En cambio, he visto a otras personas que se creen muy grandes, pero que no se congregan. Y eso en realidad evidencia el tamaño espiritual que en verdad tienen. Así que, por eso le digo, yo hasta ahora no he conocido a alguien que sin congregarse, sin venir a la iglesia, haya crecido. Es importante el crecimiento. Por eso es que hemos hablado, hermanos, como iglesia de este tema todo lo que va del año. Porque Dios está esperando que usted y yo crezcamos, que demos fruto. Y ese crecimiento se obtiene cuando usted y yo nos reunimos como iglesia. Cuando usted viene aquí a la iglesia, está creciendo. La cuestión es que mientras está aquí en la iglesia, usted tiene que hacer 3 acciones para poder crecer en realidad, para poder crecer en verdad. Y estas acciones son las siguientes. La primera, crecer, requiere que usted confiese a Jesús. Dice el pasaje en el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Esta oración, estas palabras son una confesión de parte de Tomás. Y Tomás, hermanos, pudo crecer y de ese incrédulo que era, llegó a ser a un misionero allá, a las naciones extranjeras. ¿Por qué? Porque confesó a Jesús. Porque lo hizo su Señor y su único y verdadero Dios. Para poder crecer, hermanos, es necesario que usted y yo confesemos a Jesús. En Tomás vemos que él entendió esto. Y luego de ver a Jesús frente a frente después de resucitar, lo único que tiene como respuesta es esta confesión, Señor mío y Dios mío. Y hermanos, Tomás al decir esto hace una tremenda confesión de fe. Lo está reconociendo y le está respondiendo a esa petición de la cual hablábamos hace un minuto. Le está diciendo, acepto esa petición que me haces de ya no ser un incrédulo para comenzar a ser un creyente. Al decir eso, Tomás está haciendo una confesión. Con esto quiero decir, hermano, que si tú quieres realmente crecer, si tú que estás hoy aquí quieres crecer, debes confesar a Cristo. Si no lo haces, entonces no vas a poder crecer, porque ese es el primer requisito que vemos en este pasaje. ¿Quieres crecer? Confiesa a Cristo. Para este discípulo, para Tomás, este fue un parteaguas en su vida.
Fue donde comenzó la transformación. Fue donde comenzó algo diferente a todos los años que ya había vivido. Fue un parteaguas en su vida porque Tomás dejó de ser ese incrédulo, de ser ese inseguro, ese desconfiado, y comenzó a ser un creyente. Y todo porque confesó a Jesús. Pero luego también vemos en el versículo 29 que crecer requiere que usted y yo confiemos en Jesús. Lo primero es confesarlo, reconocerlo como Señor, como Dios, pero ahora hay que vivir toda nuestra vida confiando en Él. El pasaje dice, versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otra versión dice: felices verdaderamente los que no vieron y creen. Y le voy a decir algo para que se sonroje y se sienta bien bonito usted. Esta parte de este versículo es para ti y es para mí. Porque, hermanos, usted y yo no hemos visto con estos ojos a Cristo. No fuimos testigos oculares de sus milagros, de su ministerio. Pero el pasaje en palabras de Jesús mismo nos dice que somos bienaventurados, porque sin ver hemos creído en Él. No hemos necesitado, como Tomás, tocarle las heridas, poner aquí en el costado, ver milagros, sino que por fe hemos creído en Él y ahora somos bienaventurados. Jesús, luego de que Tomás lo confiesa como Dios y Señor, le hace la aclaración: Tomás, estás haciendo lo correcto, estás haciendo bien, pero hubieras hecho aún mejor si hubieras creído sin necesidad de ver y comprobar todo lo que tú querías. Jesús, cuando le dice esto a Tomás, le está haciendo la aclaración y la está haciendo en dirección a cada uno de nosotros. Haga de cuenta que aquí está Jesús con Tomás y le está diciendo Jesús a Tomás: tú porque me estás viendo crees, pero mira, estos son bienaventurados, porque Tomás, ellos no me han visto y creen. Y hermano, yo no sé si a usted no se le enchina la piel cuando ve esto, pero el saber que estamos en la mente de Cristo a mí me hace sentirme el más pleno y satisfecho. Por eso es que Jesús le dice a Tomás: tú porque me has visto creíste. Pero el pasaje, ¿verdad?, está diciendo que quienes son realmente bienaventurados y quienes son felices según lo que dice Cristo son aquellos que sin verlo hemos creído. Sin verlo físicamente hemos confiado. Y eso nos incluye a ti y a mí, porque no hemos sido testigos de esa grandeza de Cristo. No hemos sido testigos de ese poder con esos milagros como en el Nuevo Testamento están registrados. Pero aún así hemos creído. Sin ver a Jesús caminar por la tierra, hemos confiado en Él. Y aquí estamos reunidos como su iglesia. Aquí estamos reunidos como una familia. ¿Por qué? Porque hemos tenido una experiencia personal y espiritual que nada ni nadie puede negar. Y eso nos hace a nosotros entender que hemos confiado en Jesús. Porque ya no somos los mismos que éramos en el pasado, sino que gracias a su amor, su misericordia, su poder y su gracia, somos transformados. Y lo último, crecer requiere que sirvamos a Jesús. Para que Tomás, hermanos, pudiera tener crecimiento, tuvo, como ya lo hemos visto, que hacer algunas acciones claves. La primera, confesar a Jesús, reconocerlo como Señor, hacerlo su Dios, después confiar en Él, reunirse con los demás creyentes, asistir a su iglesia. Pero de igual manera, Tomás tuvo que comenzar a servir. Porque si Tomás no empieza a servir, entonces no llega el crecimiento. Y hermanos, eso es una verdad hasta hoy en día. Mientras usted no esté sirviendo, no va a estar creciendo. ¿Quiere realmente crecer? Comience a servir.
comience a servir. Vemos aquí que es importante, ¿verdad? Como lo hizo Tomás, tomar ese compromiso y servirle a Cristo. Es importante ver, hermanos, que Tomás empieza a crecer, que Tomás empieza a desarrollarse como seguidor de Cristo, como un creyente, cuando la silla de Tomás está vacía, dando a entender que aunque está vacía, esa silla que le pertenece a Tomás, él está presente. Y nos está diciendo el pasaje que Tomás creció cuando comenzó a servir, cuando se puso de pie. Cada uno de nosotros debemos imitar a este discípulo. Incluso el nombre de Tomás, ahí nos dice el pasaje que era Dídimo, y Dídimo significa gemelo. Entonces, si usted y yo queremos crecer, tenemos que ser gemelos de Tomás y confesar a Cristo, confiar en Cristo, pero también comenzar a servir a Jesucristo. Para que entonces ese crecimiento llegue, debemos imitar a este discípulo que pasó de la incredulidad a la fe y de la fe al servicio. Hay muchos hermanos de la iglesia, ¿verdad?, que sí han pasado de la incredulidad. Antes no creían o creían en algo que no era verdad y ahora tienen la fe en Cristo, pero se han quedado ahí estacionados, se han puesto muy cómodos. Incluso algunos se han puesto acostaditos en la hamaca. Pero Jesús hoy en este versículo nos está diciendo que hay que movernos, que hay que despertarnos, porque si queremos crecer hay que servir. Hay que movernos. Venimos a la iglesia, hermanos, no para quedarnos sentaditos. Ahorita está sentado, pues tiene que poner atención y para que no se me canse, ¿verdad? Que se canse el pastor. Pero hermanos, estamos aquí no para quedarnos sentaditos y alimentarnos solamente cada domingo y llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos de palabra. Estamos aquí para comenzar a participar en el ministerio del Señor, al servirle a Él con esos dones, con esos talentos y habilidades que ya Él nos ha dado. Así que el propósito de reunirnos como iglesia es servir juntos, extender el reino de Cristo juntos. Hubo una ocasión, hermanos, que me tocó ir a una iglesia ahí en Monterrey y le voy a decir algo, esa iglesia no era bautista, no se me espante, no era bautista, era iglesia de las Asambleas de Dios, era la iglesia a la que iba una de las tías ahí en Monterrey. Y algo que me llamó la atención de esa iglesia, primero era que todos, la verdad, hermano, todos, y no le estoy echando mentiras, todos estaban como hormiguitas, haciendo algo, sirviendo, unos recibiéndote, otros acomodándote en la silla, otros tomándote los datos si eras nuevo, haciendo todos algo para servir a Jesús. Pero lo que más me asombró de ese lugar, de esa iglesia, es que era una puerta para entrar, como comúnmente en todos los lugares. Y cuando tú entrabas de afuera para adentro, había un letrero que decía, ¿verdad? Ahí, entramos para adorar. Para que si se te olvidó, ¿verdad?, la razón por la cual estás en la iglesia, sepas, entras para adorar. No entras para dormirte, no entras para estarte quejando, no entras para estar comiendo, no entras para estar en el celular, no entras para luego salirte y hacer como si nada hubiera pasado, entras para adorar. Y me encantó eso. Y ya entré, tuvimos el culto, se acabó la actividad y cuando voy de salida veo que hay otro letrero, ahora de adentro hacia afuera. ¿Y sabe qué decía ese letrero? Salimos para servir. Y me encantó porque igual a lo mejor no sé, la adoración estuvo tremenda, todo lo que hicimos adentro del programa fue para honra y gloria de Dios y nos edificó, pero parece que a veces se nos olvida que tenemos que salir con una tarea y una única misión, que es servir. Yo voy a preguntarle a los diáconos si podemos poner ese mismo letrero aquí. Y si podemos ponerlo en la primera, es más, en el portón, en la primera entrada y luego en la segunda. Para que nos aseguremos bien, entramos para adorar a Cristo. Entramos para exaltarlo, glorificarlo, porque Él lo merece.
Pero una vez que salimos, después de haber hecho lo que tenemos que hacer como iglesia, hay que recordar que salimos para servir. Y si no lo ve en esta puerta, que lo vea en la segunda. Y si no lo ve en la segunda, que lo vea en el portón. Para que su mente se vaya con eso. Sale de la iglesia para servir. No sale de la iglesia para seguir igual. No sale de la iglesia para volverse a poner su mochila con sus cargas y sus problemas. No sale de la iglesia para hacer como si no hubiéramos estado aquí 2 horas o 3 horas. Sale con el propósito de servir a Cristo. Termino, hermanos, diciéndole que la iglesia como institución fue creada por Dios. Él la originó, Él la empezó. Pero quiero decirle que la iglesia no es el mejor medio para crecer. La iglesia no es tampoco el mejor método para crecer. Y no me estoy confundiendo, hermanos, se lo estoy diciendo así. La iglesia no es el mejor medio ni el mejor método para crecer. La iglesia es el único medio y método para crecer. Decir que es el mejor es decir que hay otras maneras, que aunque no son igual de buenas hay. Pero cuando decimos que la iglesia es el único mejor método y medio para crecer, estamos entonces diciendo algo bíblico. Si usted no está de acuerdo con esto, si usted cree, ¿verdad?, que no es así, pues vaya y ponga su queja con Jesús. Vaya y dígale a Él. Vaya y cuestiónele, porque Cristo dijo en su palabra claramente: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y con eso está diciendo que la iglesia es el único medio y el único método para crecer. Si somos honestos, los beneficiados, hermanos, de asistir a la iglesia, pues somos cada uno de nosotros. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, no crea, ¿verdad?, que beneficia a la persona que lo invitó. No crea que beneficia al pastor. No crea que beneficia a los líderes. No crea que beneficia incluso a su familia. El beneficio es para usted de manera personal. Ese es el beneficio de asistir a la iglesia para cada uno de nosotros. Y es por eso que nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como hijos de Dios es de venir y participar sirviendo aquí en la iglesia con nuestros dones y talentos. Y esto, hermanos, no debe estar en duda. Usted no puede andarse justificando y poniendo como pretexto como que no sé si tenga que servir, no sé si me toque, no sé si yo pueda. Si está aquí en la iglesia y ha confesado a Cristo y confía en Él, entonces ya tiene que empezar a servir. Es por eso que necesitamos entender esta responsabilidad y este compromiso. Y asimismo, hermanos, nuestra asistencia a la iglesia no debe depender de otra persona. Nada que ya dejó de venir mi amiga y entonces yo ya no vengo. Ya no vino mi esposo, entonces ya no vengo, pastor. ¿Por qué? Pues es que yo sin mi esposo no puedo venir. No, venga usted y va a ver que luego viene también ese cabezón. Pero si usted deja de venir porque su esposo no viene, entonces pues él ya ganó o ella ya ganó. Usted necesita, hermano, entender que su asistencia a la iglesia no depende de otra persona más que de usted mismo. Así que, hermanos, crezcamos en esta disciplina espiritual que es la asistencia a la iglesia. Crezcamos y participemos sirviendo a Cristo con esas habilidades, dones y talentos que usted y yo tenemos, porque para eso nos los dio el Señor. Quiero terminar diciéndole, hermanos, que realmente espero que Dios, por medio de su Espíritu, nos ayude a dimensionar, a entender lo necesario
que es para nuestra vida cristiana el reunirnos y asistir constantemente a las actividades de nuestra iglesia. Que sea el Espíritu Santo el que nos diga lo importante que es asistir a la iglesia. Que no sea nada más el pastor predicándole la palabra, sino que el Espíritu Santo se la confirme a cada uno de ustedes. Y que cada semana, en cada actividad que tenemos como iglesia, nuestra asistencia sea una prioridad. Y hermanos, si esto hacemos, el Señor va a hacer que esta obra, que es suya, crezca. Si empezamos nosotros a entender que es un mandamiento el congregarnos, entonces el Señor va a hacer que tú y yo crezcamos, y eso se va a reflejar en que nuestra iglesia esté también creciendo. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y que Él nos ayude a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino a estimularnos y animarnos unos a otros, cuanto más, porque vemos que el día del regreso de Cristo se acerca.